Génesis 4, 23 al 24. Si Caín inauguró el asesinato, Lamec lo convirtió en canción. No lo confesó, lo presumió, no pidió perdón, lo poetizó, no habló a Dios, habló a sus esposas, y así, la violencia dejó de ser tragedia para convertirse en espectáculo, porque cuando el pecado deja de doler, empieza a rimar. El primer asesinato había sido un grito de culpa sofocada, el segundo, un recital de soberbia multiplicada. Y desde entonces, la humanidad ha hecho lo mismo: convertir la sangre en música, la venganza en lema y la arrogancia en arte. Lo vemos en la historia, en la política, en la cultura pop. Se alzan himnos al ego, se pintan murales a los verdugos y se venden millones de discos glorificando la muerte. Así suena la civilización sin altar, canta, mientras se pudre. Génesis 4, 23 al 24. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Bayomer Lemec Lenashaf. Ki ish harakti lefitzi beyelet lejaburati. Harakti. He matado. Perfecto cal. Acción concluida y asumida como hecho. No hay rastro de pesar, es una declaración cerrada. Lefitzi. Keita, por mi herida. Excusa centrada en sí mismo. La motivación no es justicia objetiva sino venganza subjetiva. Yeled. Keita, joven o niño. Destaca la vulnerabilidad de la víctima. Lamec inaugura el género de la balada de sangre. Una narración poética de un crimen, no para advertir, sino para celebrar. Su audiencia son sus propias esposas, Adá y Sila, como si quisiera asegurarse de que su hazaña se transmita en la familia como herencia cultural. Proverbios 21-29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Lamec no solo lo endurece, lo exhibe. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Lamec reetiqueta el asesinato como un acto glorioso. En criminología, este patrón se llama glorificación del crimen. El delincuente exhibe su acto como símbolo de poder. Lo vemos en narcocorridos en México, drill music en Chicago o Londres, trap con letras de violencia ostentosa. La violencia se convierte en parte de la identidad pública y, en ciertos círculos, en credencial social. Venganza elevada al cubo. La matemática de la arrogancia. Ki shivatayim, yukam kayin, velamech shivim, veshiva. Sheva, 7. Plenitud, totalidad. Shivim, veshiva, 77. Plenitud sobrecargada, exageración máxima. En Génesis 4:15, y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios había dicho que Caín sería vengado 7 veces, como señal de protección, no de licencia para matar. Lamec toma esa gracia divina y la pervierte. Convierte una promesa de preservación en un escudo para la violencia desmedida. Si Dios le dio a Caín protección limitada, yo me autoproclamo con protección ilimitada, y sin que Dios me la haya dado. Mateo 18:22. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús toma el mismo patrón numérico, 77, y lo aplica al perdón, no a la venganza. La gracia multiplica la misericordia, el orgullo multiplica el rencor. Paralelo histórico y sociológico. En la lex talionis, ley de represalia, la justicia primitiva buscaba que la venganza fuera proporcional, ojo por ojo. Lamec rompe la proporcionalidad, pasa de equilibrio legal a inflación de violencia. En la espiral de retaliación moderna, conflictos tribales, guerras de pandillas, un acto inicial se multiplica con represalias cada vez más destructivas, hasta que la venganza se vuelve identidad cultural. Para el ateo, este pasaje refleja que la Biblia retrata líderes violentos y machistas como modelos de la época.
Precisamente, el texto no presenta a Lamec como modelo a seguir, sino como símbolo de la degeneración moral que ocurre cuando la humanidad se aleja de Dios. El pasaje es un espejo, no un ejemplo. Muestra que sin altar, el poder se convierte en autoexaltación y la justicia en venganza personal. Romanos 1, 28-30, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Cuando se rechaza el conocimiento de Dios, la sociedad se llena de violencia, arrogancia y desobediencia. Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Lamec es un eslabón en esa progresión. Distorsión del lenguaje de justicia. Ampliada. En el discurso de Lamec no aparece el término tzedek, justicia, rectitud, equilibrio, que en la Biblia describe la restauración del orden según el carácter de Dios. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. En su lugar, introduce el concepto de nakam, venganza, represalia, ajuste de cuentas. Un acto motivado por resentimiento y deseo de infligir daño, no por restaurar equilibrio. Tzedek busca reparar. Nakam busca perpetuar. Tzedek se subordina a la ley de Dios. Nakam se somete al ego del ofendido. En la teología hebrea, cambiar la categoría moral de un acto es el primer paso hacia la corrupción del juicio. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Cuando el lenguaje de justicia es reemplazado por el de venganza, el sistema entero se contamina. El Apocalipsis 18:6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Refleja esta inversión. Aquí, la justicia final de Dios devuelve proporcionalmente el mal a Babilonia, pero Lamec usa el mismo patrón numérico de multiplicación para autorizar su propia revancha personal, sin autoridad divina ni marco ético. Esto es un anticipo del juicio global. Las civilizaciones que erigen su moral sobre Nakam, en lugar de Tzedek, terminan siendo juzgadas por el mismo patrón que celebraron. En sociología contemporánea, este fenómeno se reconoce como escalada de violencia discursiva. 1. El lenguaje cambia antes que la conducta. 2. La justicia se redefine como victoria y no como equilibrio. 3. Esto abre paso a la espiral de retaliación, donde cada represalia es mayor que la anterior. Ejemplos actuales. Política polarizada. No se busca mejorar el sistema, sino destruir al contrario. Redes sociales. La llamada cultura de cancelación deja de exigir corrección del error y pasa a demandar aniquilación pública. Conflictos internacionales. Se justifica la violencia preventiva en nombre de la seguridad, con la misma lógica inflada de Lamec. Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Mía es la venganza, Nakam, y la retribución. La venganza legítima pertenece solo a Dios. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Isaías 1:17. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El lenguaje de Tzedek implica restauración, no exterminio. Pensamiento del ateo. Esto prueba que la Biblia es una crónica de machismo y violencia primitiva donde la fuerza es celebrada. Respuesta teológica.
Génesis 4 no presenta a Lamec como héroe, sino como símbolo del deterioro moral que resulta de apartarse de la presencia de Dios. El texto no prescribe, diagnostica. Así como un médico describe un tumor para que sea tratado, la Escritura expone la podredumbre moral para que sea confrontada. El relato de Lamec es un espejo profético. Muestra que sin altar, la justicia se prostituye y se convierte en un culto a la fuerza personal. Caín mató por celos, Lamec mató por deporte. Caín temía ser vengado. Lamec promete vengarse más que Dios. Y así, el pecado creció y empezó a rimar. Hoy seguimos cantando sobre armas, sobre cuerpos, sobre dominio. Pero el altar sigue vacío. No hemos dejado de escribir canciones, hemos dejado de escribir pactos con Dios. Porque el linaje de Lamec no se mide en genealogías, sino en playlists, discursos y trending topics. No se perpetúa en la sangre, sino en la narrativa cultural. La pregunta no es si lo condenas, la pregunta es si lo imitas. Tu boca canta tzedek, justicia, o recita nakam, venganza multiplicada, porque las ciudades que cantan venganza terminan escuchando el eco de su propia caída.